Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es un enorme placer recibir a un amigo en casa, el doctor Carlos Arezzo Posada. Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Bien, muy bien. Carlitos Arezzo es director general de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud de la Intendencia de Tacuarembó, pero por otra parte radiodifusor, titular de medios, periodista, en fin, es muy grato recibirte en esa condición, pero también en la de investigador y en la de escritor. Hay un libro maravilloso, maravilloso por el título y sobre todo por la conformación estética. Gardel es uruguayo. La coordinación de Carlos Arezzo Posada. Esto está en relieve, hay que pasarle, sentirlo al tacto y realmente es muy grato. Y después están los aportes ni más ni menos que de Nelson Vallardo, Martín Iñiguez, Ricardo Ostuni, Luciano Londoño, Jorge de Guedis, Nelson Sica, Juan Moreno Gómez, Freddy González Araujo y José Monterroso de Besa. Contundente, Gardel es uruguayo y yo agregaría, y chau, Carlos. Sí, bueno, el tema todo viene porque la investigación gardeliana se cumple 50 años de la misma. Claro. Entonces el objetivo, cuando lo planteamos el proyecto a Ediciones de la Plaza, fue homenajear ese trabajo de los pioneros, Erasmo Silva Cabrera, el arquitecto Nelson Vallardo, el doctor Eduardo Paisegui González, que hoy no nos acompañan, pero que abrieron la brecha con un trabajo que desde 1960, 1961, Abli se trasladó a Tacuarembó, se instaló en la ciudad. El jefe de policía de la época, el coronel Oribe Paredes, le entregó una camioneta para que él recorriera. Estuvo meses y meses trabajando y al final se transformó en años, porque después seguía viniendo cada tanto, recorriendo Tambores, Valledén, Curtina, San Gregorio, Paso de los Toros, Ancina, porque cuando tenía algún dato recorría y preguntaba y entraba, a pesar de todos los problemas que surgieron con la misma familia Escayola, claro. Porque tenían el dato de que con el pasaporte chamuscado que se encontró en Medellín a causa del accidente, esa fue la punta del ovillo, ¿no? Claro. Carlos, ¿y en qué lugar instalas a la familia Escayola en el libro? Bueno, primero que hay un capítulo especial para Carlos Escayola, ¿no? Claro. Es decir, ubicarlo a Carlos Escayola, ubicar el medio social, es decir, la problemática de una época, el cerramiento hasta sociológico. Hay un libro que se llama El silencio de Tacuarembó de María Selva Ortiz Bosch, que justamente trata sociológicamente todo lo que significó ese encierro social, la problemática de enfrentarse a una realidad de que fue que el jefe de político, podríamos ser el intendente y el jefe de policía a la vez, que tuviera toda esa problemática en una época que significó una semejanza de lo que pasaba a nivel nacional con la dictadura de Máximo Santos. Bueno, entonces era dueño y señor de todo lo que era Tacuarembó y Rivera. En ese momento estaban las minas de Corrales, es decir, llegaba mucha gente, italianos, franceses, españoles a trabajar, y ahí viene Berta Gardes, se instala allí como planchadora, y claro, Carlos Escayola, con esa problemática que tenía, que haber dejado embarazada tan luego a la hermana a través de una relación prácticamente incestuosa, porque era ahijada de él, entonces le da a su niño a Berta Gardes para que lo saque de Tacuarembó. Bueno, en aquel momento se puede decir claramente que había un secreto a voces, pero impuesto además por el miedo. Claro, porque además el hombre era no solamente hombre que estaba relacionado con la iglesia, sino que era masón también. Claro. O sea que tenía todos esos atributos que a su vez tenía también un cabaret, ¿no? Es decir, él era dueño, además era un tipo que en cierta medida significó algo diferente también, porque si bien toda esa faceta de gobierno de facto, pero mientras que otros jefes políticos de la época trataban de hacer, por ejemplo, edificios para ayuntamientos, para municipios, para regimientos, él hizo un teatro. O sea que en 1891, el primer edificio grande que tiene la ciudad de Tacuarembó, en aquel momento San Frutuoso, es un teatro. Durante 20 años, todo giraba alrededor del Teatro Escayola. Exacto. De hecho, según tengo entendido, venían compañías de tan alto prestigio que probablemente solo tocaran el Colón y Tacuarembó. Sí, y a veces antes que el Teatro Solís. Venían de Buenos Aires directamente al Teatro Escayola. Durante 20 años el hombre trajo compañías, trajo bailarinas, trajo hombres de teatro de primera línea. Y bueno, un poco se explica entonces
esto el otro día cuando estuvimos inaugurando acá una exposición de obras de artistas tacuarembóenses, cómo la historia de la cultura de Tacuarembó fue marcada a través de todo ese tipo de cosas que se fueron dando. ¿Dónde está la araña de aquel teatro? Porque fue bueno, polémico. Se vendió. Se vendió. Se vendió. Qué tremendo. Pero lo más interesante es que estamos expropiando. La decisión del intendente y de la Junta Departamental fue iniciar la expropiación. Como toda expropiación, eso va a demorar sus años, pero vamos a recuperar el Teatro de Escayola para el norte. Claro, es un emblema. Es un emblema, está en el centro cívico de la ciudad, frente a la Plaza Colón, y yo creo que eso va a ser un paso muy importante. Sí, frente a la 19 de abril. Miren acá, por ejemplo, algunas cuestiones. Itinerario de Gardel en Uruguay desde 1915 a 1935, este es un artículo tuyo. Sí. Después Gardel, una puñalada, un balazo y Tacuarembó. ¿Qué es esto? Bueno, eso... Jorge de Jedus es un uruguayo que hace 35 años que está en Buenos Aires. Es profesor de la Universidad de La Plata y como uruguayo, evidentemente, afiliado a la tesis uruguaya, escribe. Y entonces hace, justamente son las anécdotas de los problemas que tuvo Gardel en Buenos Aires, tuvo una puñalada y se va a recuperar a Tacuarembó. Por eso esa relación de cómo le pasa algo a Gardel. Y viene como a su seno, digamos. ¿no? Y va allá a la zona y se encuentra con Cielito Traverso, con quien se casa con los familiares de él, con una escayola. Claro. O sea, él manda a Cielito Traverso, porque era un amigo del Rodenman, que era un bar de la época, y Cielito Traverso consiguen sacarlo de la cárcel, pero con la condición de que se vaya del país. Y Gardel arregla todo para que se vaya a Tambores. Bueno, un compendio potente, digamos, aquí está todo lo que uno querría saber después de tantos años de investigación. Pero hay una cuestión que dice, por ejemplo, volver. Carlos Gardel cantó a su Buenos Aires querido, pero proyectaba instalarse definitivamente en su Montevideo querido. En este caso es un artículo o un capítulo de Martina Iñiguez. Y la gente se pregunta, ¿por qué insistir tanto con la nacionalidad uruguaya de Gardel cuando hay una sensación de que él no quería ser uruguayo, él quería ser argentino? La patria artística, aquella que lo acogió y que le dio el gran éxito, es Argentina. Él quería ser argentino, él quería ser porteño. Él fue porteño en la forma de encarar su vida, la patria artística, pero él siempre decía, después del 30 que tuvo algunos problemas en la final del Campeonato del Mundo, él empezó a bajar en Buenos Aires y empezó a recorrer Uruguay, vino a hacer dos giras, y ahí es donde él empieza a reafirmar esas declaraciones. Y ahí es donde en Paysandú dice que es ocioso discutir que él es nacido, cuando le pregunta ¿de dónde es usted?, que es nacido en Tacuarembó, Uruguay. Pero en ese momento también, ya a determinada edad, 40 y pico de años, pensando en lo que va a venir en los futuros años, él compra 2 terrenos acá en la Playa de la Mulata, en la calle Podestá, donde hoy está la casa de Gardel, de discapacidades, ¿no? Y compra 2 terrenos y se va con Caruso, que están muchas fotos de él ahí. Acá en este libro de Ediciones de la Plaza se incorporan, es muy florido por la cantidad de fotos. Todas las fotografías del archivo Caruso, que la compra de diario El País, Ediciones de la Plaza hace un convenio con El País, incorpora muchísimas fotos. Y bueno, y Caruso le saca varias fotos allí en la Playa de la Mulata, y en el momento que él compra y adquiere para hacer su casa. Y a la vez, en el 33, le da un poder a Roberto Bonapelch para que haga la casa. Ajá. En el momento que él tiene el accidente, la casa está armada, está levantada, prácticamente le faltaban las aberturas, pero la estructura del edificio estaba. Él quería venirse a vivir acá a Montevideo. Bueno, aquí está sentado en la Playa La Mulata y tengo la sensación que es exactamente en la roca donde está hoy una placa, ¿no? Eso mismo. Se ve que identificaron claramente el lugar. Carlitos, ha sido muy grato recibirte. Hoy a las 7 de la tarde en el Teatro del Centro será la presentación formal, oficial. Allí también se hablará de lo que ha sido el respaldo del gobierno a la tesis del Gardel uruguayo, que ha sido claro, hay ¿no? justamente un capítulo destacando el día de Carlos Gardel, lo que significó el sello. Hubo un sello, el 4.º sello relacionado con Gardel, que al costado le ponen la administración Tacuarembóenses Inmortales. Es el primer sello que ubica a Gardel con Tacuarembó. Ese sello le movió el piso a los porteños en forma extraordinaria. Mandaron solicitudes al presidente de la República, al Parlamento, para que dejaran sin efecto ese sello. Es decir, cómo las cosas se dan y cómo algo preocupa cuando vamos con buen camino. Yo creo que 50 años han marcado, Daniel, hay mucho para seguir descubriendo, porque esto
ha costado mucho. Es decir, hay dudas, por ejemplo, ¿qué pasó con el otro niño, con Charles Rumar? Claro. Es decir, la investigación sigue, la investigación continúa. Martina Iñiguez, que viene hoy a acompañarnos, es una argentina que tiene muchos problemas con la gran prensa argentina, justamente porque se ha afiliado igual que Ricardo Tuni. Acá este es un conjunto de investigadores, hay 2 argentinos, un colombiano, un venezolano y un español, 4 uruguayos y un uruguayo que vive hace 35 años en Buenos Aires. O sea que es potente. Lo que podemos decir, la gente que está trabajando sobre el tema en esta oportunidad, que en este momento, que en esta oportunidad presentamos entre todos este libro. Bueno, muy recomendable. Gardel es uruguayo, la coordinación de Carlos Arezzo Posada. Debo decir que además se implementaron los premios Carlos Gardel en Tacuarembó. Tengo el honor de haber recibido uno, así que eso seguirá por otra parte. Sigue, ¿no? sigue. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Daniel, y a tu audiencia. Bueno, que pases muy bien. Nos vamos con esta música. En un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su familia. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza ciega me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces en la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir.